El género bélico es un género cinematográfico enfocado a los conflictos derivados de la guerra. La guerra implica cambios sociales de gran relevancia, que ejercen su influencia sobre la psicología individual de forma más bien brusca, originando graves problemas ya que genera traumas psicológicos graves. Entre los soldados se acumulan especialmente los problemas consecuentes a la situación de desarraigo en que viven, al continuo riesgo de muerte, la necesidad de desarrollar su agresividad contra el enemigo, situaciones de intenso pánico, muerte de sus compañeros, adaptación a situaciones y de pautas higiénicas elementales, etc. Los conflictos bélicos generan inestabilidad emocional en las personas y condicionan el desarrollo normal de su personalidad. También inciden en una adecuada educación de los sentimientos e impiden un desarrollo maduro de la personalidad. Gran cantidad de directores cinematográficos han encontrado su inspiración en estos conflictos, dando paso a grandes obras del séptimo arte. Género cinematográfico que agrupa a las películas de guerra, normalmente con un tratamiento épico o de aventuras. Puede coexistir con otros géneros y así se habla de drama bélico, aventura bélica, entre otras combinaciones. Las películas bélicas suelen reflejar la ideología dominante del momento en que se realizan. Están teñidas de sentimientos patrióticos o nacionalistas y de servir de instrumento netamente propagandístico. Este género ha existido desde los primeros años de la producción cinemática en la era silenciosa. Los productores han tenido muchas oportunidades de explotar este género. Sin embargo, las guerras del siglo XX, principalmente la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, son las guerras que más se han representado en la pantalla grande. En las películas bélicas cabe distinguir dos categorías de personajes: los personajes colectivos, la tripulación, la multitud, los soldados, y las personalidades. Como acontece frecuentemente en la epopeya, los seres no se oponen a la colectividad, sino que la representan simbólicamente. Muchas veces estos personajes son verdaderos arquetipos, de tal manera que los rasgos diferenciales de su personalidad se proponen como puntos de referencia a la hora de identificarse con ellos. Entre las características del género se destacan la sencillez del filme. El director suele defender una determinada ideología, sentido de la colectividad, y tienden a exaltar la fraternidad y la solidaridad. The longest U.S. war, surpassing Vietnam. It is the longest war in American history. Finalmente, cabe resaltar que las películas bélicas pueden ser de tipo documental de guerra, busca informar sobre un acontecimiento bélico. Película propagandística, hecha a medida que la guerra se desarrolla, con crónicas más o menos manipuladas, exaltación de héroes y de ideologías. Su objetivo es apoyar a una de las partes en un conflicto y desacreditar al enemigo. Película antibélica, que muestra las terribles secuelas de las guerras a través de las víctimas. Entre los directores cinematográficos más representativos del género tenemos a Lewis Milestone, nacido en la República de Moldavia. Se enroló en el ejército en la Primera Guerra Mundial. Cuando acabó la guerra se trasladó a Estados Unidos para dedicarse al séptimo arte. Una de sus películas más memorables fue Sin novedad al frente en 1930, filme antibélico protagonizado por Louis Wolheim, una adaptación de la novela del mismo nombre de Erich Maria Remarque. Esta película le dio a Milestone un premio Oscar a la categoría de Mejor Director. Samuel Fuller, nacido en Estados Unidos, perteneció a la Primera División de Infantería en la Segunda Guerra Mundial y por sus servicios recibió la Estrella de Bronce. Fuller usó su experiencia militar como material en sus filmes, especialmente en la película de 1980, Un Rojo, División de Choque. Stanley Kubrick, nacido en Nueva York, es un director de cine estadounidense con una gran trayectoria cinematográfica. Entre sus películas de índole bélico destacan Senderos de Gloria de 1957,
basada en una novela de Humphrey Cobb, donde el protagonista interpretaría al coronel Dux, encargado de defender a sus soldados acusados de cobardía ante el enemigo, en el marco de la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. El mensaje antibelicista de la cinta hizo que en Francia, a cuyo ejército pertenecían los protagonistas, estuviera prohibida durante décadas. Otra de sus películas representativas es Full Metal Jacket, en 1987, donde vuelve a tocar el tema bélico, esta vez la Guerra de Vietnam, y nuevamente como adaptación de una novela. En este caso es Gustav Hasworth y su libro The Short Timers. Entre los actores más representativos del género, y que han sido recordados por sus fabulosas actuaciones, se encuentran Wolfgang Price, cuya carrera actoral comenzó con su intervención en la película más taquillera de la historia en Alemania. Se trataba de Die große Liebe de 1942, una película romántica estrenada en plena Segunda Guerra Mundial y que fue vista por 28 millones de alemanes. Su primer papel como oficial alemán fue en la película Canaris, Ein Leben für Deutschland, interpretando al coronel Hans Oster. Aunque realizó 132 películas, en un tercio de ellas personificó a algún miembro del ejército alemán. Otro actor recordado por sus memorables actuaciones en películas bélicas es Karl Malden. Sus interpretaciones más recordadas son las de Mitch, en Un tranvía llamado Deseo, interpretación por la que ganaría el Oscar, y la de El padre Barry, en La ley del silencio. Tuvo unos cuantos papeles en diversas producciones de temática bélica. Participó como actor secundario en Situación desesperada. La Guerra de Vietnam es un conflicto bélico en la península de Indochina que tuvo lugar entre mediados de los 50 y mediados de los 70 y que enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur, por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas, por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra de Vietnam fue la más larga de la historia norteamericana. Supuso para este país una experiencia de fracaso y frustración, constituyendo, sin lugar a dudas, el más serio fracaso de Estados Unidos en la Guerra Fría. La derrota supuso un verdadero trauma para Estados Unidos. 58.000 muertos, 300.000 heridos, centenares de miles de soldados con una amplia adicción a las drogas y con serios problemas de adaptación a la vida civil. El orgullo de potencia herido. Lo que se vino a denominar el síndrome de Vietnam supuso en el corto plazo una gran renuencia a la intervención militar exterior por parte de la potencia norteamericana. En opinión de Mark Levson, al contrario que los análisis históricos e incluso la propia sociedad estadounidense, el cine sí supo asimilar la derrota estadounidense. Y es que, aunque inicialmente la Guerra de Vietnam no llamó excesivamente la atención de la industria cinematográfica, en los años 80 la producción de películas sobre el tema floreció con títulos muy destacados. De esta manera, se pasó de la patriótica y poco creíble Boinas Verdes a una más crítica Apocalypse Now, que prefirió alcanzar presupuestos astronómicos antes que rendirse a la censura del Pentágono a cambio de sus helicópteros. Por su parte, Oliver Stone realizó entre 1986 y 1993 tres obras sobre estos sucesos: Pelotón, Nacido el 4 de julio y Cielo y Tierra. Mientras Stanley Kubrick da vida a otro clásico sobre el tema, Full Metal Jacket, conocida en España como La chaqueta metálica y en Latinoamérica como Cara de guerra o Nacido para matar.